Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro vídeo de C. Carrión Márquez sobre medicina. Y bueno, hoy os traigo un tema de cardiología que va a ser muy importante, ya que es uno de los pilares fundamentales de la cardiología. Así que pues nada, vamos a verlo rápidamente. El esquema va a ser muy sencillo, es simplemente esta hojita, pero nos va a dejar claro un montón de cosas. La verdad que este esquema estoy bastante orgulloso porque creo que aclara bastante y ofrece una visión muy general y muy básica, pero suficiente para entender esta patología. Así que nada, el tema se llama escasez, ¿de acuerdo? No hay que confundirlo con otra entidad que es el escasez con C, ¿de acuerdo? Ya veremos por qué. Bien, el esquema, para aclararos, sigue una serie de numeritos para los que seáis nuevos en el canal. Una serie de numeritos, ¿de acuerdo? Para que no nos perdamos luego a la hora de seguir el esquema. Como veis, empieza con un 1, un 2, un 3 ahí, ¿vale? Así hasta que lleguemos al punto 7, que va a ser el último. Lo tenemos aquí abajo. Bien, empezamos. ¿Qué es el escasez? Bien, pues va a ser mucho más frecuente que el infarto agudo de miocardio, ¿de acuerdo? Y se divide en dos instancias, en angina inestable y infarto agudo de miocardio no Q. La angina inestable se caracteriza porque no hay necrosis, ¿de acuerdo? Y se divide en estadio 1, 3, A, B o C. Bien, tenemos que saber que cuanto menos números y letras más cercanas al principio del abecedario, va a ser el de mejor pronóstico. Por lo tanto, el 1A va a ser el de mejor pronóstico. El 1B un poco peor. El 1C un poco peor, ¿de acuerdo? Bien, hasta que llegamos a que el 3C va a ser el de peor pronóstico, ¿de acuerdo? Como siempre habéis visto, mayor número y mayor letra, peor pronóstico. Menos número, menos letra, mejor pronóstico. Así de fácil. Bien, luego tenemos el infarto agudo de miocardio no Q. En el no Q hay necrosis, ¿de acuerdo? Pero va a ser una necrosis que no es transmural. Quiere decir que si el corazón tiene esta capa de músculo, simplemente se afectaría una de las capas. Una de las capas que sería siempre la profunda, ¿de acuerdo? Siempre el corazón se afecta de profundo hacia afuera. Y sería por tanto la capa subendocárdica. ¿De acuerdo? Bien. Punto número 1, visto. Punto número 2, el concepto. Me vengo un poco aquí para que lo veamos mejor. Bien, ¿qué es el concepto? ¿Qué es una escasez como tal? Bien, pues el escasez lo que hace es una disminución brusca del flujo sanguíneo, ¿de acuerdo? Pero sin que haya un aumento de la demanda. Quiere decir que el hombre puede estar en reposo y de repente el corazón le pide una demanda en la cual no se puede satisfacer. Bien, ¿por qué se caracteriza el escasez? Por una disminución del ST. Bien, ¿cómo acordarse de si hay un ascenso del ST o una disminución? Esto es lo que lo va a caracterizar del escasez o el escasez. En el escasez, el tema que estamos viendo, hay una disminución del ST. Es decir, para los que no sepáis esto del electro, por favor, ir al otro vídeo que tengo. Luego pondré aquí un enlace para que veáis cómo se interpreta un electrocardiograma de manera básica y las ondas que hay, y así esto lo entenderéis rápido. Bien, como sabéis, rápidamente lo explico, hay varios tipos de ondas, la onda P, Q, RS y una onda T que aquí debería subir y sería un poco más grande incluso que la P, ¿de acuerdo? Sin embargo, como veis, aquí el segmento ST está invertido, está disminuido. Bien, pues eso es característico del escasez. El escasez con C, ¿de acuerdo? Es justo lo contrario, existe un aumento del ST. ¿Cómo acordarse de que en uno sube, en el otro baja y no liarse? Bien, pues primero, disminución del ST. ¿Qué hace la S? La S lo que hace es que hace esta forma, ¿lo veis? Y acaba bajando al final. ¿Qué hace la C? De escasez. Lo que hace la C es que si la hacemos, sube. ¿De acuerdo? Es simplemente acordarse de esa regla. Una S cuando yo la pinto, hago así y acaba hacia abajo. Y una C, cuando la pinto, hace así y acaba hacia arriba. ¿De acuerdo? Tan fácil y sencillo como eso. Así nunca nos equivocaremos. Bien. Punto número 3. ¿Cómo se produce una escasez? Bien, pues puede producirse por varios tipos de entidades, como son, uno, la rotura de una placa aterosclerótica, ¿de acuerdo? Bien, pues tenemos placas en la arteria, se rompe una y produce un trombo. Ese trombo lo que hace es que es suboclusivo, es decir, que obstruye simplemente parte del vaso, ¿de acuerdo? Por lo tanto produce una angina inestable. O puede obstruirlo totalmente, pero durante poco tiempo. ¿Por qué? Porque se desobstruya, porque haya procesos fibrinolíticos que rompan ese trombo y entonces se vuelve a reponer, por así decirlo, la sangre que pasaba por ahí y el oxígeno que llega. ¿De acuerdo?
Así que eso daría un infarto agudo de miocardio no Q. ¿Por qué? Porque la obstrucción completa, ¿de acuerdo?, del vaso, sí que empezaría a producir una necrosis subendocárdica, como decía, siempre de dentro a afuera. Esto tiene que ocurrir en un tiempo máximo de 30 minutos, ¿de acuerdo? Bien. Más cosas. Bien, también puede ser por una obstrucción dinámica, ¿de acuerdo?, que se produzca un espasmo. Una obstrucción mecánica progresiva, ¿vale? Una estenosis, simplemente pues se va estenosando por procesos degenerativos, etcétera. O una disminución de oxígeno. Una disminución de oxígeno va a ser importante. Bueno, el cuadro clínico, punto número 4, pues va a ser que aparece sin factores precipitantes, es decir, como hemos dicho antes, da lugar a una angina inestable. La angina inestable se caracteriza porque el hombre puede estar en reposo y de repente, ¡pum!, le pega el jamacuco. Y entonces empieza a desarrollar un cuadro clínico, que va a ser el siguiente. También la característica es que dura más de 30 minutos y no responde a nitroglicerina. Cuando es una angina estable, ¿de acuerdo? Vamos a diferenciar una de otra, angina inestable de angina estable. La angina estable sí que se desencadena generalmente con el ejercicio o con algún esfuerzo, ya sea mínimo o sea máximo, según el grado. Pero siempre ante un esfuerzo y cesa cuando esa persona deja de hacer ese esfuerzo. También mejora con nitroglicerina. ¿Por qué? Porque la nitroglicerina produce un efecto vasodilatador y entonces hace que esa arteria que está cerrada o obstruida, al abrirse, mejora el paso de sangre. Por lo tanto, mejora la clínica. En este proceso, la angina inestable no mejora con nitroglicerina. ¿De acuerdo? Esa va a ser una de las diferencias principales. Bien. El síntoma principal, pues va a ser la opresión en el pecho, es decir, un dolor de tipo anginoso. ¿De acuerdo? Y la alteración de la función cardíaca va a ser reversible. ¿Por qué? Porque no hay una necrosis, ¿de acuerdo?, fija, no hay una necrosis extensa. Una necrosis extensa es muy difícil, prácticamente imposible que se recupere, a no ser que sea un fenómeno de hibernación, etcétera, que no tiene nada que ver con esto que estamos viendo. Pero cuando no se produce necrosis, como son este caso, o una necrosis subendocárdica, la función cardíaca se puede volver reversible, es decir, puede volver a como estaba. Bien, ¿cuáles son los signos del escasez? Pues los signos del escasez van a ser la diaforesis, es decir, sudor frío, piel pálida, taquicardia, hipotensión, tercer y cuarto ruido, estertores de envases pulmonares, soplo sistólico por la insuficiencia mitral, ¿vale?, secundaria a la insuficiencia cardíaca, más que nada por la necrosis que se produce. Bien, ese sería el punto 4, vamos al punto 5. Como veis, ya estamos en el punto 5 y son 7, vamos rapidísimo. Diagnóstico en urgencia. Nos va a interesar mucho cómo se diagnostica esto, ya que esto es una patología, como digo, más frecuente que el infarto y hay que saber diagnosticarla de una manera rápida. Bien, lo primero que vemos siempre que hacemos que una persona vaya al servicio de cardiología, que mínimo que pedirle un electrocardiograma, ¿cierto? Bien, pues hacemos un electrocardiograma. Y en ese electrocardiograma, ¿qué veremos? Una elevación del ST, como os decía aquí al principio. ¿De acuerdo? Bien, pues se debe hacer un cateterismo de urgencia. Después, que no hay una elevación, pues si es normal el electrocardiograma, pues nada, tiene un electrocardiograma normal, lo dejamos en observación un tiempo y lo vemos. Si hay una disminución del ST o una T invertida, también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no tiene por qué elevarse el ST. Bien, en cuanto al punto número 2, marcadores de isquemia, necrosis, etcétera, pues pedimos una troponina, ¿de acuerdo? Una CKMB, esto para ver Perdón, que no estoy enfocando. Troponina, una CKMB. Las troponinas son uno de los marcadores de daño cardíaco. Ese marcador de daño cardíaco va a ser bastante rápido, bastante efectivo y va a ser el más frecuente que se pida. El CKMB también, pero el CKMB va más orientado para un daño cardíaco extenso, ¿de acuerdo? Cuando hay ya una necrosis importante o ha habido una falta de riego importante, entonces sí que van a elevarse bastante las CKMB. Lo cual nos dice que el proceso es más grave aún. Bien, y luego tenemos los marcadores de inflamación, que es el PCR. ¿De acuerdo? Bien. Como punto 4, pues podemos hacer el cálculo del score. El score va a ser el TIMI Risk. Y se basa en siete apartados pequeñitos. Primero, una persona va a tener un mayor riesgo, ¿vale?, si tiene 65 años o más. Si tiene 3 o más factores de riesgo, por ejemplo, hipertensión, diabetes, colesterol, tabaco. ¿De acuerdo? Acerco un poco así y lo veremos mejor. Ahí. Luego, si la estenosis es más del 65% y se ha visto con un cateterismo. También la aparición de angina inestable o infarto agudo de miocardio no Q tras tomar aspirina. Es decir, que si damos aspirina, que es
para los que no me entendáis, hace que la sangre sea más líquida, más fácilmente, que se mueva más fácilmente por el cuerpo y no mejora con eso, pues ya es una señal de un riesgo más alto, ¿de acuerdo? Bien, que tenga 2 o más anginas en 24 horas y que haya una disminución de la ST con un ascenso de los marcadores, va a tener más riesgo. Bien, ¿por qué os decía aquí lo del cateterismo de urgencia? Porque si hay una elevación del ST, como hemos dicho antes, que habrá un proceso obstructivo, ¿de acuerdo? Entonces eso habrá que solucionarlo. Por eso hacemos un cateterismo de urgencia, porque simplemente haciendo ese cateterismo, desobstruyendo eso, podemos facilitar una recuperación del enfermo mucho más rápida y además prácticamente instantánea. Bien, ya hemos visto el punto 5. Vamos al punto 6, que está aquí. Punto 6. Instauración del tratamiento. ¿Qué tenemos que hacer cuando un paciente nos llega con esta clínica? Pues lo primero, debemos instaurar el tratamiento de inmediato si sospechamos de isquemia, ¿de acuerdo? Sin esperar la confirmación. Es decir, yo creo que ese paciente tiene isquemia porque estoy viendo el electro, tal, no sé qué. Lo primero, tratamiento. Porque si lleve un tratamiento de este tipo no le va a pasar absolutamente nada, al contrario. Simplemente luego se le retira, si nos hemos equivocado y ya está, pero no le va a aportar nada malo en este sentido. Al revés, ganamos tiempo, ganamos efectividad en el tratamiento. Va a ser siempre mucho mejor darle un tratamiento de golpe. Después, hospitalizamos como siempre al enfermo. En estos casos de cardiología siempre se le hospitaliza, aunque sean mínimo 24 horas para una observación. ¿De acuerdo? Siempre monitorizado, para ver si hace cosas raras en el electro o lo que sea y tenerlo siempre controlado. Bien, después tenemos que dar tratamiento antes de las 6 primeras horas tras el accidente coronario, ya que reduce la mortalidad un 2,8%. Una vez que han pasado las 6 primeras horas, ya cada vez va disminuyendo más. Y después de las 24 ya no tiene efecto sobre la mortalidad, que nosotros demos un tratamiento o no lo demos. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante para la gente que tenga este tipo de dolor, que decía dolor opresivo en el pecho, que se irradia a cuello, a hombro, etcétera, que vaya a urgencia lo antes posible. ¿Por qué? Porque la primera hora va a ser crítica, ¿de acuerdo? Pero una vez que pasan 6 horas, el pronóstico, si no se trata, ya no mejora, aunque lo tratemos, ¿de acuerdo? Así que es muy importante. A la primera hora se le llama la hora de oro, porque es la que podemos hacer mucho por el enfermo y a partir de las 6 horas ya la cosa decae. Bien, después, tratamiento. ¿Cuál va a ser? El tratamiento principal de esto va a ser, como decía antes, la aspirina, es decir, antiagregante, anticoagulante. ¿Cuáles van a ser? Pues el Clexane, que son heparinas de bajo peso molecular. Aquí lo dejo en las siglas, HBPM, heparina bajo peso molecular, ¿de acuerdo? Y una serie de antiagregantes que van a ser, pues, la aspirina, ¿de acuerdo? Que se asocia con el clopidogrel, ahora lo veremos más adelante. El clopidogrel, que tiene algunos efectos secundarios, y luego está el prasugrel o el ticagrelor, que son los mejores. Se ha visto que tienen menos efectos secundarios, se toleran mejor y se instauran sobre todo a corto plazo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, como resumen, damos aspirina siempre y a corto plazo damos prasugrel y ticagrelor o ticagrelor, no los dos juntos, ¿de acuerdo? Uno u otro. Y el clopidogrel, como tiene más efectos secundarios y no queremos hacer que el paciente sufra ningún tipo de cosas raras durante este proceso, serán estos, ¿de acuerdo? Que no tienen tanto. Pero a nivel de largo plazo se suele cambiar siempre y se deja el clopidogrel, ¿de acuerdo? Bien. También podemos dar, y debemos dar, de hecho, nitratos, betabloqueantes, calcio antagonistas y estatinas. ¿De acuerdo? Bien, todo enfocado, como veis, a producir una vasodilatación, a producir un control del ritmo, ¿de acuerdo? Y a evitar la formación de placas ateroscleróticas. Bien, este sería el resumen del tratamiento, es decir, lo decimos por puntos: antiagregante, anticoagulante, más nitrato para la vasodilatación, beta bloqueante para un control del ritmo, un control de la fuerza de contracción, etcétera, calcio antagonista para más o menos lo mismo que esto, y estatina. La estatina lo que hace es eso, evitar el acúmulo de placas ateroscleróticas en la arteria, por lo tanto mejora todo este proceso a largo plazo, ¿de acuerdo? Bien, pues este sería el esquema, como veis, muy sencillo, muy rápido, y yo creo que queda bastante claro. Esto es una patología importantísima en urgencias cuando un paciente te viene con una sospecha de infarto y hay que descartarlo y saber qué es este proceso, cómo tratarlo, etcétera. Así que pues nada, estoy muy contento, quiero agradeceroslo ya que he conseguido llegar a los 500 suscritos, cosa que no me esperaba para nada cuando inicié este canal, ya que, bueno, pensaba que un canal de medicina en YouTube sobre esquemas no iba a pegar fuerte, la verdad.
que la gente no buscaría estas cosas, pero me alegra un montón ver que a la gente le está gustando, que le gustan los vídeos, que hace preguntas sobre todo en los vídeos cuando no entiende algo. Que bueno, entre lo que yo sé y lo que sabe la gente, siempre podemos aprender cosas con esas preguntas. Y simplemente, pues nada, agradeceroslo, motivaros a que sigáis viendo estos vídeos, a que sigáis aprendiendo, a que si tenéis dudas no dudéis nunca en preguntar, y valga la redundancia, ya que se aprende muchísimo así. Y pues nada, me alegro muchísimo. Pronto subiré la respuesta del vídeo anterior de cardiología, de la lectura de electro, que os dejé un caso clínico ahí por si queríais practicarlo. Y bueno, la tendréis en la descripción, ¿de acuerdo? Así que pues nada, espero veros en otro vídeo. Me alegro muchísimo, como digo. Cada día somos más y eso es muy bueno. Muy bueno, no para mí, porque a mí, hombre, lógicamente me hace ilusión, ya que trabajo en esto para vosotros y para mí. Pero pienso que la gente tenga esa dedicación, ese afán por aprender, sí que es buenísimo. Y eso me motiva a mí y espero que os motive a vosotros. Así que nada, no me lío más. Un abrazo fuerte a todos, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. A darle duro.